Vale, vamos directos al grano. Hoy vamos a destripar el auténtico terror matemático que supone viajar a Marte. Y lo que es mucho peor, intentar volver. Muchas veces nos quedamos fascinados viendo esos cohetes gigantescos despegar, pero la verdadera batalla no es de fuego, es una guerra pura y dura de números en el vacío del espacio. Normalmente pensamos que escapar de la atmósfera terrestre es lo más difícil. Y sí, es una hazaña logística tan brutal que literalmente a veces tenemos que asumir la locura de mandar 12 naves al espacio solo para llenar un único tanque de combustible. Ese coste inicial para vencer nuestra atmósfera lo damos por hecho, es una barbaridad. Pero resulta que la verdadera pesadilla matemática ni siquiera empieza ahí. Una vez que estamos flotando en órbita, plantearse volver desde Marte parece, sobre el papel, algo que rompe absolutamente todas las leyes de la física. Así que vamos a desglosarlo. Punto número 1, la geometría del espacio. Para entender cómo demonios nos movemos ahí fuera, tenemos que hablar de la ecuación de Vis viva, o fuerza viva. Pensad en esto como si fuera el velocímetro de una inmensa montaña rusa espacial. Esta ecuación es maravillosamente simple y nos dice que en el espacio, al no haber fricción, la velocidad de una nave cambia con una precisión milimétrica dependiendo de su distancia al Sol y del tamaño de su órbita. Te dice exactamente, sin margen de error, a qué velocidad debes ir para mantenerte en tu carril. Y esto nos lleva a la famosa transferencia de Hoffman. Fijaos en este elegante puente elíptico que conecta la órbita de la Tierra con la de Marte. Es perfecto, sí, pero tiene una trampa monumental. Solo funciona si aprietas el botón de lanzamiento en el milisegundo exacto en el que Marte está a unos 44 grados por delante de nosotros. Si te adelantas o te retrasas un poco, tu nave llegará a un punto del espacio donde solo hay nada, un vacío absoluto. Y esto nos lleva al punto número 2, el precio de la velocidad. Porque viajar por el espacio, amigos, no se mide en kilómetros ni en años luz, se mide en algo llamado delta V. Es básicamente la moneda de cambio del universo. Es el cambio exacto de velocidad que necesitas para pegar un salto de un carril planetario a otro. ¿Cuánta aceleración puedes ganar escupiendo más hacia atrás? Esa es la única pregunta que importa. Para llegar a Marte necesitas pagar en esa moneda con dos impulsos, que tienen que ser absolutamente perfectos. El primero es un acelerón brutal de casi 3,9 km por segundo. Esto estira nuestra órbita terrestre hasta convertirla en ese puente hacia Marte. El segundo impulso, de unos 2,1 km por segundo, sirve para igualar la velocidad de Marte justo al llegar. ¿Y si fallas la velocidad exacta en cualquiera de los dos? Pues te pasas de largo y te pierdes en el espacio profundo para siempre. Así de simple, así de cruel. Lo que nos lleva de cabeza al punto 3, la tiranía del cohete. Aquí es donde los ingenieros espaciales se chocan contra un muro de hormigón. La temida ecuación del cohete de Tsiolkovsky. No es una sugerencia, es una ley dictatorial. Te dice que para ganar velocidad y mover combustible, adivina qué, necesitas cargar con más combustible para poder empujar ese primer combustible. El peso empieza a crecer de forma exponencial. De repente, ir a Marte ya no va de pilotar una nave ultratecnológica y ligera, va de arrastrar por todo el sistema solar un tanque de gasolina del tamaño de un edificio. Y para que veáis ese efecto wow en los cálculos sin marearnos demasiado, para traer de vuelta a casa una minúscula capsulita de apenas 1000 kilos desde Marte, si hacemos el viaje a la antigua usanza, necesitas tener la friolera de 17.000 kilos de masa total aparcados en la órbita de la Tierra antes de arrancar. La exponencialidad aquí es una locura. Fijaos, para que esa pequeña nave de 1000 kilos haga el viaje de vuelta, necesita 4000 kilos de combustible. Pero ojo, para salir de la gravedad de Marte con ese peso a cuestas, le hacen falta otros 5000 kilos extra de propulsor solo para despegar. Y para frenar al llegar a Marte, otros 3000. Sumas todo y resulta que salir de la Tierra requiere empujar el peso de todo el combustible de las etapas futuras. Es literalmente como intentar ir de Madrid a Pekín en coche sin parar a repostar ni una sola vez y llevando todos los bidones de gasolina que vas a usar en el maletero. Inviable. Pero claro, la física se puede hackear. Punto 4. El arte de perder masa. El primer gran truco que usamos es el enfoque de dos etapas. Básicamente, enciendes ese enorme motor en la órbita terrestre para conseguir tu primer delta V hacia Marte y justo en el segundo en que se apaga, lo sueltas, lo abandonas en el espacio. No tiene ningún sentido gastar energía en arrastrar un contenedor vacío de metal por todo el universo. Y parece una tontería, pero el simple hecho de tirar a la basura esa primera etapa justo después del empujón inicial reduce la masa total que necesitamos en la Tierra en casi un tercio. Deshacerse del peso muerto es, sin duda, la táctica más rentable que existe en el espacio. Pero nos falta la pieza clave. Punto 5. El truco magistral para poder retornar la tecnología ISRV.
ISRU significa utilización de recursos in situ, y la idea es tan radical como brillante. Vamos a construir una gasolinera totalmente funcional en la superficie de Marte para fabricar el combustible de vuelta, mucho antes de que los astronautas se suban a su cohete en la Tierra. A ver, es cierto que al llegar allí podemos usar trucos como el aerofrenado pasando por la atmósfera marciana y usándola como un paracaídas gigante y gratuito para no gastar combustible frenando. Eso ayuda un montón, sí. Pero el verdadero ahorro, el que cambia las reglas del juego, pasa en el propio suelo marciano. Hablamos de auténtica magia química gracias a la reacción de Sabatier. Como el aire de Marte es prácticamente en un 95% dióxido de carbono, plantas un sistema robotizado que se dedique a capturarlo. Le añades un poquito de hidrógeno que te has llevado desde la Tierra y la reacción sintetiza metano, que es un combustible excelente para cohetes y además produce agua. Luego separas esa agua y ¡boom! Tienes el oxígeno necesario para encender los motores en tu viaje de vuelta. Literalmente la atmósfera marciana te está regalando la gasolina. Al fabricar el combustible allí, ese enorme muro exponencial de la física se derrumba por completo. De necesitar más de 20.000 kilos flotando en órbita para un viaje tradicional completo, pasamos a necesitar menos de 4.500 kilos. Es un ahorro bestial de más de 15 toneladas. Este solo truco transforma una misión que matemáticamente era imposible en una realidad técnica alucinante. Y es que, cuando entiendes estos trucos magistrales, la visión sobre Marte cambia. Ya no es ese viaje suicida de solo ida al que nos condenaban las implacables matemáticas orbitales. Se convierte en un problema con solución. Y esto nos deja con una reflexión brutal. Si ya somos capaces de burlar la tiranía de la masa soltando peso muerto y minando combustible directamente del cielo de otros planetas, ¿cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que el resto del sistema solar se convierta sencillamente en el patio trasero de nuestra casa?